está diciendo that listen, que escuchen, the law la ley just brings death. nada más trae muerte, But what you need pero lo que tú necesitas is revelation. es revelación. Because the same law Porque esa misma ley that you read que tú estás leyendo week after week semana por semana will kill you. te va a matar. But if you have revelation, Pero si tienes revelación, if you have revelation si tú tienes revelación from God above, de Dios arriba viviente, the very thing that was designed to kill you la cosa que ha sido diseñada para nosotros can now bring life ahora nos puede traer vida by revelation. por revelación. Revelation brings life. Revelación trae vida. Paul is telling them in this chapter Lo que nos está diciendo en este capítulo, that the law que la ley was designed fue diseñada to kill you. para matarte. Look at this verse. Mira ese versículo. Look at verse number 6. Mira el versículo número 6. Go ahead, read verse number 6 for me, sister. Mira el versículo número, lee Look what el it versículo número 6 por 2 Corinthians Yeah, same chapter, chapter 3, verse 6. 6. Yeah. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, uno de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. The letter kills you. Amen. la ley te mata. This will kill you Eso te va a matar. unless you Esa have the carta te va a Spirit. matar. And the Spirit is what gives you revelation. El espíritu es lo que te da revelación. You cannot receive revelation without the Spirit. No puedes recibir revelación sin el espíritu. So the very thing that was designed by God to kill you, Lo que fue diseñado de Dios para matarte, if you have revelation, si tienes revelación, it can give you life. te va a dar vida. Are you listening to me? ¿Estás escuchando? Revelation Revelación can save your life. te puede salvar tu vida, It can give you life. te puede dar vida, It can bring you life. puede traer vida. Where scripture used to be dull and boring in the past, Cuando las escrituras pueden ser aburridos en el pasado, now it becomes exciting. ahora es feliz, It gives you life. te da vida, It invigorates you. te da vida. I have a friend that I worked with Tengo un amigo que yo trabajaba back in the 90s. hace en los 90s. He's a very smart young man. Es una persona muy inteligente. He went to college. Fue a la universidad. Sometimes that can be dangerous too. A veces eso puede ser muy peligroso, Because we get so smart that we become spiritually dumb. porque nos hacemos muy inteligentes, pero podemos ser espiritualmente tontos. So this guy tells me, he goes, you're a Christian, you read the Bible all the time. Este hombre me dice, tú eres cristiano, tú lees la Biblia todo el tiempo. He said, I don't get it. No lo entiendo. He goes, when I was in college, Cuando yo estaba en la universidad, I read the whole Bible. yo leí toda la Biblia, From Genesis to Revelation. de Génesis a Revelación. Nothing, didn't mean nothing. No significó nada para mí. Nothing happened. Nada pasó. You know why? ¿Sabes por qué? No revelation. No revelación. How can he read it from Genesis to Revelation? ¿Cómo puedes leer desde Génesis a Revelación? And I read it from Genesis to Y Revelation. yo lo leo de Génesis a Revelación. Nothing happens for him. Nada pasa para él, But my whole life is turned upside down. pero toda mi vida cambia. How is that? ¿Cómo es eso? It's by revelation. Es por revelación. Now remember this. Ahora acuérdense, Jesus said, Father, you have hidden these things Jesús dijo, Señor, tú has escondido estas cosas. from the wise and the prudent, Has escondido estas cosas de from las, the proud and the arrogant. de las personas sabias, arrogantes y He's hidden prudentes. these things Las has escondido from the proud and the arrogant. de las personas arrogantes y arrogantes y Proud? orgullosas personas, Amen. But he's revealed them to the humble. pero las has revelado a los humildes. You got to be humble. Tienes que ser humilde. You want revelation? Si quieres revelación, tienes que humillarte. You want to have the revelation of the Lord Jesus Si quieres Christ? tener revelación del Señor Jesús, You got to humble yourself. humíllate. Look at Galatians chapter 1. Mira Gálatas capítulo 1.
Gloria, Padre. Now listen, Ahora escuchen, this scripture I told you about, esa escritura yo te dije, it's in Matthew chapter 13. está en Mateo capítulo 13. Jesus told them, he said, Father, I thank you that you've hidden these things from the wise and the prudent, but you've revealed them unto babes. He said, it has been given unto you to know the mysteries of the kingdom. Jesús dijo que esto se ha dado para ustedes para revelar los misterios del reino. He's talking to you and me. Él está hablando a ti He y a was mí. talking to his followers. Él está hablando a sus... He was talking to those people that had intimacy with Él him. está hablando a esas personas que están teniendo intimidad con Él. He said it is given for you to know the mysteries Él dijo, es para que ustedes vean el misterio of the kingdom. del reino, But unto others it was not given. pero para otros no se ha dado. This word mysteries, Esta palabra misterio, these are the mysteries of God. esos son los misterios de Dios. It means the secret counsels which govern God in dealing with the righteous. Él significa The secret counsels los secretos which govern God in dealing que ha gobernado a Dios with the righteous. en manejar con las personas buenas. Okay? The secret counsels which govern God in dealing with the righteous. Los secretos para que Dios pueda hablar con las personas buenas, Which are hidden from ungodly and wicked men. que han sido ocultas a las personas, They are hidden from han sido ungodly and ocultas para las wicked men. personas malas y sin Dios. So these things Estas cosas are made plain se han hecho plano. to the godly. They're made plain unto godly people. Estos se han hecho cubierto a las personas de These Dios. things that you and I take for granted. Esas cosas que tú y yo hemos tomado, We take for granted. las hemos tomado Gratitud. We take for granted. We take for Robert, help me out. Por ligera, lo hemos tomado a la ligera. a ligera. All right? Are you with me? Esas cosas las hemos tomado a la ligera. There's a generation out there that'll never experience this. Hay una generación allá afuera que nunca lo va a These are the experimentar. hidden counsels of God. Esos son los consejos de Dios ocultos. It's not revealed unto the wicked and unto the ungodly, Eso no está revelado a las personas malas y las que no tienen a Dios, but it's revealed unto you and me. pero está revelado a ti y a mí. Revelation. Revelación. Revelation. Revelación. So Paul, Entonces Pablo, he begins to give us él empieza a darnos some detail of his life. unos detalles de su vida. Now in the book of Acts, En el libro de Hechos, all we see lo único que vemos is that Paul es que Pablo is knocked off of his horse se cae de su caballo and he's blinded. y se hizo ciego. And this guy comes Y esta persona viene 3 days later 3 días después and he lays his hands upon y Paul. pone sus manos a Pablo And the scales come off of his eyes. y puede ver, y las escamas se le quitan de sus ojos y puede ver. And that's all we see. Es lo único que vemos. And then it says that he begins to preach the word of Y God. entonces dice que empieza a predicar la palabra de Dios. But there's something there if you don't have revelation, Pero hay algo ahí que dice que si no tienes revelación, you will miss it. lo vas a perder. Because it says that Paul did not eat. Porque for 3 dice que days. Pablo no comió por 3 días. He would not take any food No comía. into his mouth for 3 days. No comía por 3 días. Amen? Now the Bible says in chapter 35 and verse 13 of La Psalms, Biblia dice que en Salmos 35:13, 35:13 I humbled my soul with fasting. me humillé con ayuno. I humbled my soul with fasting. Humillé mi espíritu con ayuno. Fasting is a way that we humble our soul. Ayuno es una cosa donde podemos humillarnos. Fasting is a way that we humble ourselves. Ayuno es una manera donde nos podemos humillar. Are you listening to me? Me están escuchando. If you want revelation, Si quieres you got to revelación, humble yourself. tienes que humillarte. And in order to humble Y yourself, cuando te you humillas, need to start fasting. tienes que empezar a ayunar. So Paul, Porque Pablo he humbles himself with fasting se humilló con ayuno. because he does not even know what just happened to him. Porque él no sabe ni qué es lo que pasó. What only took
5 seconds, 5 minutes maybe, Lo que nada más tomó 5 minutos, 5 segundos, is going to last for eternity. va a tardar por eternidad. And Paul knows that he can't take it lightly. Y Pablo dice que no lo puede tomar ligeramente. So he says, no, I don't want no food, I don't want nothing. Él dijo, no quiero comida, no quiero nada, Because he's blind. porque está He ciego, can't see nothing. no puede ver nada. This is very significant. Eso es muy grande, Which God is telling Paul, porque Dios nos está Now diciendo a Pablo, escucha, listen, escucha. in the book of Philippians, En el libro de en Filipenses, Paul says these words. Pablo dice esto: I'm a Hebrew of Hebrews. yo soy un hebreo de un hebreo, I'm a lawyer of lawyers. yo soy un abogado de I'm a abogados, Pharisee of Pharisees. yo soy un fariseo de fariseos. Concerning the law, De la ley, I'm blameless. cuando dice lo que dice la ley, yo no tengo culpa. That's what Paul said. Es about lo que himself. Pablo dice. That's the kind of person he was before Christ. Ese es el tipo de persona que él era antes de But Dios, when you come to Jesús. Christ, Pero cuando vienes a Jesús, none of that matters. ninguna de esas cosas God's significa got to nada. blind you Eso nada más te va a to cegar. get you to stop looking at your past Tienes que parar de ver a tu pasado and to begin to focus on one thing and one thing only, and that's Christ Jesus. y enfocarte en una cosa y en una cosa nada más, que es Jesús. Are you with me? Están conmigo. So Paul, Pablo, he says in chapter 1 of Galatians, if you could read verse number, él dice en capítulo 1 en Gálatas, and verse number, start in verse 14, read all the way down to the end of the chapter. versículo 14 en 14 to the adelante. end of the chapter. Y el judaísmo aventajaba y muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne, barra, vasalla y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto se nos es escrito que aquí adelante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. No era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Chapter 2, verse 1 and 2. Capítulo 2, versos 1 y 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. All right, is everybody with me? Todos están conmigo. Are you with me? Están conmigo. Does everybody understand what's going on here? Todos entienden lo que está pasando aquí. This is what happened to Paul. Es lo que le pasó a Pablo. Now this is the guy Ese es un hombre who God used to write 2/3 of the New Testament. que Dios le dijo que escribiera tercera de la parte del Nuevo Testamento. Here's what's happening. Es lo que está pasando. He has this experience with Christ. Está teniendo un encuentro con Dios. And he says immediately, Y le dijo inmediatamente, le dijo inmediatamente, I did not yo no check it out with the bishop, busqué con un padre, the bishop, Obispo. the bishop. obispo. I didn't go check it out with the bishop. No fui con el obispo. I didn't go check it out with the pastor. No fui con el pastor. I didn't go run and check it out with the apostle. No fui con los apóstoles. No, No. I went all by myself Fui yo solo into the wilderness, en los bosques, into Arabia. hasta Arabia.
I didn't go to Jerusalem. No fui a Jerusalén. I didn't run down to Tulsa. No fui a Tulsa. I didn't go down to ORU. No fui a ORU. I didn't go down to Rhema University. No fui a una universidad. I didn't go run to talk to Benny Hinn. No fui y le hablé a Benny Hinn. I wasn't trying to catch up with T.D. Jakes. No estaba tratando